a esta conversación sobre el comisariado sobre los comisarios en Madrid y que trabajan con el arte latinoamericano en la comunidad. Y bueno, en primer lugar quería felicitar por el Día de la Mujer a todos, un día maravilloso. Y nada, hoy tenemos a 3 jóvenes comisarias con las cuales vamos a conversar y que nos van a contar sus experiencias en torno a lo que es comisariar y trabajar con el arte latinoamericano y con los artistas latinoamericanos. Son 3 mujeres muy preparadas, jóvenes y con perfiles muy diferentes, entonces va a ser yo creo que va a ser una conversación enriquecedora. Y nada, primero vamos a conversar nosotros, vamos a hablar un poquito y ponerle un poco de control a todo esto, y después, si queréis participar, hacer algún tipo de pregunta, abrimos el micro, bueno, os damos la palabra para que las hagáis, ¿de acuerdo? Bueno, aquí a mi derecha está Yud. Yud, tengo que leer tu currículum. Yud es, bueno, graduada en literatura y psicología, y además de ello es gestora cultural y curadora independiente de arte contemporáneo. Ha sido creadora de proyectos como La Señorita, que es una editorial, y también hacéis performance allí, ¿no? Sí, de performance sucesos. Muy bien. Aparte de ello, bueno, ella enfoca su actividad en los estudios de género e identidad, así como en proyectos como Grid Gallery, bueno, la Grid Galería, que exploran la accesibilidad a las artes a través de las nuevas tecnologías. Asimismo, ha curado exposiciones colectivas como Pandemia y Deconstrucción en el 2020 y La Mirada, y esta última, bueno, La Mirada, en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Por cierto, ella es panameña, que no te lo he dicho, ella es panameña, nuestra representante ibérica o española, que es Inés, pero bueno, continuamos con ella. Y nada, y aquí en Madrid ha comisariado 2 exposiciones, que creo que tenemos aquí los 2 artistas, que son las exposiciones de Álvaro y de... Exacto, muy bien. Y nada, a su derecha está Inés Alonso Jarao, comisaria independiente y coordinadora y codirectora de la 95 Gallery aquí en Madrid. Es historiadora del arte y también es graduada en conservación y restauración del patrimonio cultural por la Complutense y máster en gestión e investigación del patrimonio del siglo XXI. Y por último, bueno, está Lucía Jiménez, que es periodista de origen venezolano, investigadora, especializada en fotografía, y ella estudió periodismo y el máster de la gestión de la fábrica aquí en Madrid también. Y nada, esta conversación realmente yo creo que está completamente justificada por el hecho de que Madrid ahora mismo es el centro neurálgico del arte latinoamericano en Europa. Se leéis en los periódicos, en muchos periódicos, muchas noticias, como que se le denomina el nuevo Miami. Y no solo por la entrada de artistas, sino también por la entrada de capital desde allí. Entonces, en un espacio como este, como una feria de arte contemporáneo, que mejor que poder estudiar y trabajar ese tipo de temas. Y empezamos, vamos a ir en orden, y vamos a hablar de vuestra experiencia con el arte latinoamericano aquí en España. Y Inés, voy a pedirte que empecemos por ellas, porque son las que vienen del otro lado del océano, entonces que nos vayan diciendo cómo ha sido su experiencia y cómo ha sido la acogida aquí en Madrid y cómo ha sido el trabajo. ¿Sí? Sí, bueno, la acogida en Madrid. La verdad es que no es mi primera vez migrando, pero sí es mi primera vez migrando a un continente distinto al mío de origen. Madrid yo creo que me atrajo desde un principio y me sigue atrayendo por la misma razón. Es, como tú dices, un centro neurálgico para muchas activaciones. Yo creo que la globalización en general también ha permitido que otras miradas
pasen al frente de muchas conversaciones y la accesibilidad pues, de algunas oportunidades que en Madrid existen, en Europa en realidad, que en Latinoamérica todavía no existen, especialmente bueno, para mayor contexto. El Ministerio de Cultura se creó en el 2000, hace 3 años, justo antes de la pandemia, 4 años. Y realmente es todavía un espacio muy nuevo, en un estado fetal totalmente. No existen convocatorias de ayuda pública a una mayor escala. Entonces sí me interesaba o sea, yo trabajé por mucho tiempo en el sector cultural como gestora de varios proyectos, desde un lugar distinto, más que nada, y porque no tenía idea ni siquiera. Alguien me presentó, siempre cuento esta historia, y bueno, mi pareja aquí la ha escuchado 1000 veces, pero o sea, a mis 28, en el 2018 alguien me presentó en una conversación como gestora y curadora, y yo tuve que regresar a mi casa, o sea, asentí, y luego tuve que regresar a mi casa a buscar en Google lo que significaba gestión cultural y curaduría, porque eran 2 palabras que nunca había tenido un acceso, que yo creo que es algo muy importante también, que probablemente la palabra privilegio va a ser mencionada de mi parte varias veces, pero no tuve el privilegio de tener accesibilidad a estas oportunidades antes. No existe la carrera profesional de 4 años de una licenciatura en gestión cultural, ni siquiera hoy en día, ni de curaduría. Entonces son 2 cosas que igual yo tuve que pasar un proceso de entendimiento sobre mí misma para luego proyectarlo hacia afuera, ¿no? Sí, sí, porque entonces la curaduría, o sea, nos exige un proceso de reflexión que tuviste que hacer un doble salto mortal. Totalmente. Y ya en ese momento, pues sí, me di cuenta, efectivamente había sido curadora por varios años, había estado trabajando con artistas sin que yo me diera cuenta. Bueno, sabiéndolo, pero mi rol era más, yo lo sentía como un acompañamiento. Y también por eso insisto también en utilizar todavía la palabra curadora, porque siento que etimológicamente es algo que me sigue atando a Latinoamérica aún estando en España, y esa conexión la quiero seguir teniendo porque viene de un lugar también conceptual para mí como curadora. O sea, me gusta trabajar desde los cuidados y desde ese lugar que fue como gestionado en primera instancia en Latinoamérica, pero luego aquí es algo que estoy buscando pues, continuar. Y la acogida aquí fue, la verdad es que las estrellas se alinearon muchísimo porque he tenido mentores muy importantes, los 2 más importantes españoles, incluso antes de venir aquí, porque trabajé con Juan Canela, curador español. Él estuvo en Matadero durante un tiempo, estando aquí en Madrid, antes de mudarse a Panamá como director jefe del Museo de Arte Contemporáneo en la parte de curaduría. Y juntos co-curamos una exposición de la colección permanente. Y ya recién llegada acá, pues tuve también la suerte de quedar en Rider Projects con Patricia Lara, que fue la primera mentora que tuve aquí en Madrid, y ella también trabaja con muchos artistas latinoamericanos, que es algo que desde el primer momento sentí esa apertura en la ciudad hacia las artes, no solamente latinoamericanas, pero africanas, asiáticas. La verdad es que hay una multiculturalidad en Madrid que igual la viví en Panamá, también como por el canal, que es lo que me mantiene. Sí, esa riqueza, ¿no? O sea, sí. Diferentes culturas que se unan aquí en la capital de España. Y Lucía, tu experiencia, coméntanos. Bueno, pues yo tengo un poco también ese segundo intento de emigrar, los 2 en España, y la primera vez sin ninguna intención me vine a estudiar por una beca y dije, bueno, a ver cómo me va, y al final me fui con el rabo entre las piernas, me voy a mi casa. Y claro, sí he tenido como un chance de ver 2 Españas muy distintas. Sevilla, justo saliendo de la crisis de 2009, 2008-2009, movimiento indignado, un revuelto político súper loco, y también yo en ese momento no había entrado del todo al mundo de la cultura,
Yo, como tú dijiste, soy periodista y de carrera de estudio y sí he tenido siempre una relación con la cultura porque mi padre es fotógrafo, todos sus amigos entonces están dedicados al arte y para mí era una actividad familiar y los domingos son 1, 2, 3 galerías. Entonces siempre lo he tenido como muy en mi ADN y a las reseñas de literatura. Y de ahí, de hecho, el estudio que hice en Sevilla finalmente era de ciencias sociales en general y yo me fui yendo hacia el estudio de la fotografía como lenguaje, como simbología, como construcción del propio lenguaje de cada artista, pero también de cómo movemos la fotografía entre las culturas y cómo lo podemos más o menos plantear un lenguaje universal. Y bueno, ese estudio hice toda la investigación, pero quedó ahí. Y fue lo que me trajo a la gestión cultural. También me pasa, bueno, en Venezuela no como en Panamá, el Ministerio de Cultura tiene mucho tiempo, pero sí es verdad que la fotografía se mueve más desde lo privado, no desde las ayudas, porque ahí sí había muchas ayudas gubernamentales muy sesgadas, tienes que estar relacionado con el gobierno y las instituciones más independientes, digamos, les fueron cerrando, entonces no hay espacios, sino galerías, espacios como el Archivo de Fotografía Urbana, donde estuve mucho tiempo trabajando, sobre todo la fotografía, pero y bueno, las galerías también con todo tipo de arte, ¿no? Entonces esta vez en Madrid, yo tengo 2 años y medio, me vine a estudiar el máster de la fábrica y fue también familiarizarme con la palabra gestora, ¿no? Gestor cultural, que en la práctica veníamos haciéndolo, pero que en Venezuela, en Caracas y sobre todo aquí fue que dije, ahora ya entiendo de qué se trata la gestión cultural, ya sé cómo va y parte de eso llevarme al comisariado, que también me pasa un poco, yo digo comisariado / curador porque todavía tengo muchas cosas en Venezuela o mucho trato con Latinoamérica y los latinoamericanos decimos curadurías y aquí se dice comisariado. Creo que las dos palabras además tienen el otro día lo decían en la charla Kiki y no me acuerdo de Josmar, perdón, que decía que uno es el curador, que es como un chamán, que es más una cosa espiritual, pero el comisario también tiene una etimología bastante interesante en cuanto a ver cómo se organiza la obra y dar un ojo al editor y como dar una regla, ¿no? Que es el libro. Entonces, sí, son más regladas. Sí, entonces yo uso el slash. Me pasan con muchas cosas en el idioma, pero me enredo y digo las dos palabras. Porque sí, porque vamos a complicar la vida. Y sí he visto de la España que viví a los 24 años, hace 12 años ya, que fue una España Sevilla, un poquito menos cosmopolita, muy centrada en lo suyo y en los problemas que estaban viviendo en el momento, a un Madrid que se abre completamente y que además, bueno, ahora es 1000 veces más la migración que hay, o por lo menos que se puede apreciar, no sé si también por ser Madrid y no Sevilla, pero también en los últimos 10 años ha habido mucho movimiento migratorio, ¿no? Y de Venezuela particularmente, pero mucho de todos los países de Latinoamérica. Y eso ha hecho que, por supuesto, se abra la mirada y se nota mucho en las galerías, pero también en los museos, en cómo el Reina Sofía se encarga de siempre tener autores latinoamericanos, un artista latinoamericano, el Museo del Prado ya menos, pero también incluir la mirada, sobre todo también con los comisarios, o actividades que se refieran al arte latinoamericano, eso se nota mucho. Sí, además, digamos que lo latinoamericano ha entrado completamente dentro de la discusión aquí en España y en Madrid, especialmente por lo que decías, ¿no? Por el carácter cosmopolita que tiene la ciudad en sí misma. Entonces, ahora sí que te voy a preguntar a ti, Inés, que realmente, aparte de tu experiencia con el arte latinoamericano, ¿cómo has sentido y qué es lo que crees que nos aporta toda esa parte que también es ciertamente nuestra en algún sentido desde el otro lado del océano? Es decir,
¿qué nos dan? Porque nosotros, desde nuestro punto de vista eurocentrista, durante demasiado tiempo hemos estado un poco encerrados en nosotros mismos, ensimismados. También en la vieja Europa. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos trae el arte latinoamericano? Yo creo que el arte latinoamericano lo que nos ha traído es mucha riqueza cultural, un aperturismo muy significativo del discurso, de los valores, de lo que realmente, con lo que conectamos, ¿no? Porque creo que muchas veces España ha pecado de querer conectar más con esa Europa vieja, eurocentrista, occidental, como bien venías diciendo, y quizás nuestro carácter, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos y también de consumir cultura tiene más afinidad con Latinoamérica que con Europa, quizás por cómo nos aproximamos a las cosas. Creo que aquí ponemos muy en valor la cultura popular, la cultura inmaterial, todo ese patrimonio intangible o que de alguna forma sobrepasa los límites del marco de un cuadro o bien las proporciones de una escultura. Yo lo he vivido con mucha gratitud, porque creo que es todo desarrollo y abrir las puertas y mantener sobre todo las cuestiones artísticas abiertas, que me parece que es el arte y lo que realmente debemos abogar por, ¿no? Sí, me parece que lo que más nos aporta es más ese carácter de la curaduría, que está más próxima a lo mejor a los sentimientos, a ese abrazo al arte, más que a encerrarlo en un marco académico y que el arte sea algo más natural dentro de nuestro repertorio. Creo que el comisariado de hecho se encuentra a mitad de camino entre esa museografía a lo mejor más occidental, más antigua, y esa curaduría más de acompañamiento, más chamánica o mística que decía aquí. Yo creo que va evolucionando hacia ahí, sí. Realmente. Creo que el comisariado es esa búsqueda de equilibrio entre lo sentimental y lo teórico, ¿no? Para realmente poder hacer una propuesta comisarial o curatorial que llegue al público. Yo me hice comisaria porque siempre me ha encantado, cuando iba con amigos por ahí de vacaciones y demás, contarles cosas y que te dijeran, a mí eso me generaba mucha satisfacción, porque creo que es ese aperturismo, ¿no? Ese aportar algo a la gente. Sí, se abrir los ojos y las mentes, que intentamos hacer siempre con el arte y con el arte contemporáneo, ¿no? Eso es. ¿Y qué papel tiene Madrid bajo vuestro punto de vista? Coincido contigo, Lucía, y bueno, con todo lo que habéis comentado como centro neurálgico del arte latinoamericano, quizás en este continente, ¿no? Al otro lado del charco, quizás por esa conexión, creo que de primeras idiomática, porque al final es una forma de acercar y de ponernos lo más fácil, ¿no? No es lo mismo que si fuéramos de repente a Alemania e intentásemos conectar, porque ya no solo por el discurso sino por el lenguaje se hace menos accesible. Y creo que Madrid también está en plena ebullición gracias a toda esa migración, todo ese cambio de personas. Creo que siempre ha sido un país o una ciudad que ha acogido muy bien a los extranjeros y somos muy amigables porque también hemos experimentado esa necesidad de tener que emigrar y hacernos nuestro hueco en otro lugar. Entonces creo que es una oportunidad maravillosa y que iniciativas como las de Boom hacen que podamos trabajar, que podamos emerger y proponer nuevas fronteras. Algo que os tengo que comentaros, que esta charla, los cuatro formamos parte de una pequeña gran comunidad que es la de Boom Art Community, que es una plataforma de ayuda al arte y a los artistas latinoamericanos aquí en Madrid. Entonces, pues no sé, ¿y vosotras cuál es la experiencia aquí en Madrid ya más pormenorizadamente? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis a Madrid? Además, hablando de eso, de esa gran puerta hacia Europa, ¿no? ¿Cómo creéis que puede evolucionar? ¿Cómo puede evolucionar? ¿O cómo lo veis realmente? O sea, ¿cuál es vuestra experiencia en torno a ello? Bueno, es un poco... bueno, voy a hablar de algo que supongo que es un poco conflictivo porque siento que también... Yo, bueno, pongo la palabra que sabía que iba a poner en algún momento, pero el colonialismo, la historia compartida de años atrás, yo creo que también esa es una razón por la que quizás de una manera que todavía estamos buscando cómo sanar, o sea, la migración latina mira en España esa oportunidad de recuperar memoria y de trabajar desde ahí colectivamente, ¿no? Y al mismo tiempo de solicitar a cambio una respuesta por parte de España, que yo creo que no es algo que se nos ha regalado, o sea, porque que no ha sido coincidencia, es lo que quiero decir,
que España también se vuelva un centro de comunicación e intercambio con Latinoamérica, porque sí compartimos esa historia juntos. Y yo creo que igual eso es muy interesante, porque la razón también por la que el Reina, el Prado, todos estos museos también ahorita están como trabajando desde lo decolonial, yo creo que parte de ahí, y es algo que no podemos como no mirar. Entonces yo como persona, desde aquí trabajando, pues sí, también, o sea, esto de la palabra curaduría versus comisariado, es interesante y lo apunté cuando dijiste, Lucía, lo de que pones la palabra comisario / curadora, quizás yo también comienzo a hacer algo así, porque creo que sí abre el debate a mayor interpretación de la práctica, ¿no? Y de la profesión en sí. Y bueno, desde, o sea, mi propio trabajo, que creo que fue lo que preguntaste, sí. Desde aquí se ha centrado un poco en eso, o sea, con Álvaro y con Alfredo, pues, que han sido mis dos experiencias así como más directas trabajando en Madrid, aparte de trabajar con Patti en una galería que se llama The Rider Projects, que si no han ido, vayan porque es muy buena, porque tienen un curador en la galería adentro, que eso no suele pasar tampoco. También han sido experiencias que me han permitido un poco experimentar con eso, ¿no? Experimentar con el proceso desde el momento en que no solamente converso y acompaño al artista, sino todo el proceso laboral que conlleva ser un comisario, ser un curador. Toda la burocracia. Sí, toda la burocracia. Los horarios, los cuidados, los costos, todo, o sea, tiene que venir desde un lugar que para mí lo de colonial significa eso, porque colonialismo al final es un extractivismo de recursos que una población hace sobre otro. Y la industria en sí, el capitalismo, desde una mirada mucho más macro, eso es lo que hace también, ¿no? O sea, cuando estamos precarizando a un sector, lo que estás haciendo es una forma de neocolonialismo. Entonces yo creo que ser decolonial es algo que es el foco de mi práctica, pero desde ahí. O sea, no estoy diciendo decolonial como la palabra de moda ahora de decir que somos decoloniales porque hacemos expos latinoamericanos, sino porque nuestros cuidados vienen desde ese lugar. Vale, muy bien. Lucía. A ver cómo lo hago. Es difícil. Sí. A ver, es que a mí el tema el término colonización, no sé si ya es por pereza de dejar de decirlo. Sí, de hacer rechazo, porque para mí es una herida, obviamente es una herida abierta que no solo lo tenemos los latinoamericanos, sino que también es como ese sentimiento de culpa. Exacto. Y me parece que el debate debe tomar un paso más. O sea, yo creo que ya, bueno, este año pasado sucedió algo que no sé si yo me perdí todo el debate que hubo, pero creo que no se habló lo suficiente, que es, por ejemplo, los Grammys pasaron de ser en Miami, que lo habían sido históricamente, a ser en Sevilla, en España. Y eso lo que significa es que esa puerta que antes era, bueno, o esa comunidad que antes estaba en Miami, de latinoamericanos, que todo pasaba por ahí, pues ahora pasa para España. Y yo creo que se trata también de empezar a ver, no a la madre patria como se refiere mucho a Latinoamérica, sino a esa puerta de conexión, porque es que ahora estamos muchos aquí, hacemos casa aquí, y de alguna manera, yo que ahora estoy pasando por procesos burocráticos de residencia y papeles y tal, aparte de eso, siento que hay un proceso de crear arraigo con el país donde estoy, y eso es viene de las dos partes. Yo dejar de pensar que esta es la madre patria que en algún momento colonizó, también es un discurso político que se mantiene en mi país, pero también viene de esa bienvenida que da España. Y yo creo que desde el punto de vista artístico, aparte de lo burocrático, que en verdad en Venezuela también está, o sea, la burocracia, allá decimos venimos de algún sitio,
y es porque cuando todos los migrantes que venimos de Venezuela y que tenemos que vivir todo el proceso burocrático aquí, decimos, ah, ya entiendo, con razón. Pero aparte del tema burocrático, creo que ha cambiado un poco ese proceso y esa manera de hacer arte o de dedicarse al arte latinoamericano o de abrir espacios latinoamericanos, porque se está viendo de una manera distinta. No se hace una exposición solo porque sea latinoamericano, se hace una exposición de un pintor que da casualidad que es latinoamericano. Y luego mi experiencia, bueno, yo empecé a hacer co-curadurías con el Archivo de Fotografía Urbana, con Vasco Sinetal, que es uno de los curadores directores del archivo, y él fue el que me empezó a impulsar, y cuando llegué aquí, pues Kiki fue la que dijo, vente y hacemos eso. Mi primera curaduría en solo, digamos, fue con Boomart y fue una colectiva de fotógrafos. Entonces ahí también es la experiencia de cómo ayudar a que estos 6 fotógrafos, 8 fotógrafos, tengan ahora un discurso que vaya en línea. Y también hay esa parte de cómo construir 8 miradas totalmente distintas, que la casualidad es que está en Madrid. Y creo que fue como primera experiencia que ese wow, yo también descubro un mundo, porque la línea conductora justamente era el estamos aquí, estamos haciendo casa aquí y nos estamos trayendo nuestros paisajes a esta ciudad. Y entonces esos paisajes que nos estamos trayendo a la ciudad, de alguna manera abren o crean un nuevo paisaje aquí para todos, no solo los latinos. Nuevos escenarios. Nuevos escenarios. Sí, generando discursos. Sí. Exactamente. Pasamos de pantalla. Eso, total. Y creo que tenemos que pasar toda la pantalla de la conversación, o sea, basta. Y bueno, Inés, y desde tu experiencia, estamos hablando, ¿no?, de España y en general Madrid en particular como una puerta de entrada. Y desde tu experiencia, ¿qué tal ha sido el colaborar, trabajar con artistas latinoamericanos, con gestores latinoamericanos? Porque en Boom eres de las pocas comisarias nacionales, entonces cuéntanos. Para mí ha sido fantástico, la verdad que tampoco lo he abordado como un valor diferencial, quiero decir, para mí era pues, otro tipo de gestores, otro tipo de curadores, pero no ha sido como me tengo que adaptar porque es una línea diferente del trabajo, no, yo lo he acogido muy bien porque de hecho creo que eso, que el proyecto, todo ese ecosistema que genera Boom, lo hace más familiar, lo hace más cercano. Entonces, en mi perspectiva ha sido de agradecimiento, de ver que desde otro lugar también se hace un esfuerzo por profesionalizar la práctica, por reconocerla. Yo en mi caso sí que había comisariado bastantes cosas antes, de hecho aquí a nivel burocrático, pues con el Consejo de Toledo, por ejemplo, con concejalías, y en mi caso sí que el primer comisariado que hice con Boom fue de los primeros reconocidos y remunerados como debía ser. O sea que en mi caso lo recibí con muchísimo agradecimiento porque vi una profesionalización de la práctica que creo que en España a veces pasa desapercibida, ¿no? Que se concibe ahí un poco como una parte más y esto que no sé si aquí, bueno, sé que hay algún artista, pero esta cosa que te dicen como de si a ti te gusta lo que haces, sí. No pasa nada. Entonces, mucho agradecimiento a los gestores latinoamericanos con los que he participado en Boom por dar valor a su trabajo, tanto conceptualmente como monetariamente, porque creo que también es un factor importante, ¿no? Muy bien. Y ahora estamos aquí en una feria de arte que además, bueno, aunque Arco sí que en otras ediciones se había dedicado al arte latinoamericano, pero digamos que en JazzMath este año empiezan con Jazz Latam. ¿Qué os parece? ¿Qué papel creéis que tiene el hecho de traer tanto galerías como artistas latinoamericanos, no solo a España, sino al mercado español del arte? Me parece una estrategia brutal, porque al final ven también esa migración que está ocurriendo y creo que mucho pues, comprador, coleccionista o simplemente amante del arte latinoamericano que está residiendo en Madrid y que al encontrar aquí pues, compatriotas en las ferias quizás se anima más a comprar. Entonces creo que es otra forma de activar toda esta red, todo este ecosistema cultural en el que habitamos. Y que entidades como la Casa de América colaboren con ferias me parece un punto muy importante y muy nutritivo. Creo que al final es una forma de traer público nuevo,
de nuevo mantener abiertas las cuestiones y ampliar horizontes, ¿no? Quizás llegar a otras personas. Y apoyo público a lo que normalmente sucede en lo privado. Totalmente, sí, que está más encorsetado quizás en esa tradición, si esta fórmula me funciona voy a repetirla, y no, creo que Yasmad este año ha apostado por el riesgo en una apuesta bastante segura, por esto que veníamos comentando, ¿no? Pero que realmente había una intención y una voluntad por abrir mercado y por abrir la feria también a que se sientan acogidas todos estos. Otras culturas, otras experiencias y nuevos discursos. Y ahora, claro, estamos aquí en Madrid y mi pregunta es, ¿cómo, sobre todo a vosotras venís desde Latinoamérica, cómo debería ser este intercambio? Es decir, ¿cómo se deberían construir estas nuevas sinergias entre los países latinoamericanos y esta nueva Europa que quisiéramos que fuese a raíz de lo que se está haciendo aquí en España y en Madrid? Bueno, yo creo que, y también un poco atado a la pregunta, a la última pregunta que hiciste también, o sea, otra cosa que acabo de pensar es que un reflejo perfecto de esto es que en la Bienal este año está representando Sandra Gamarra a España. Yo creo que eso es algo, la primera vez que sucede, si no me equivoco, y es algo muy fuerte, o sea, va a ser un momento histórico porque realmente... Y controvertido, y controversial, total. Y yo creo que igual la controversia no me molesta porque yo creo que lo que llamamos controversial al final es esa oportunidad de tener conversaciones. Una forma de llamar la atención hacia sucesos que merecen esa atención. Pero yo creo que hay que hacer ruido para que te escuchen. Total, y yo creo que igual esa acción ya de por sí habla de cómo el mercado europeo total también está buscando abrir las miradas. O sea, que lo que tú dices, que no se puede seguir haciendo repeticiones, que nos sirvió, ¿sabes? Un modelo en algún momento, pero ahora también con la globalización es que es como cegarnos de la realidad actual. En cuanto a una mayor sinergia, no puedo pensar ahorita mismo en algo que no sea como mayor accesibilidad, o sea, lo que está creando Boom, por ejemplo, en cuanto a crear estos canales de reconocimiento a artistas. Yo creo que el tema del arte emergente, por ejemplo, es algo que es muy difícil de saber nutrir desde el inicio, porque los artistas que llegan a media trayectoria son artistas muy específicos, históricamente. Y yo creo que proyectos como Boom, fondos públicos también, que en Madrid los tiene mucho, convocatorias abiertas, colectivos que tratan un poco más desde lo periférico, ayudan a un poco horizontalizar esas conversaciones y también traer artistas migrantes acá, ¿no? Pero bueno, ya hablando un poco de lo que no es tanto la parte de dentro de una feria, sino la parte de... Sí, como que además en Madrid hay un tejido asociativo bastante importante, ¿no? Y eso es interesante, que a lo mejor esto ya es pura ignorancia por mi parte, no sé si esa capacidad de asociarse existía en vuestros países de origen. Bueno, en Venezuela no sé si... La capacidad de asociarse del tipo... Como las asociaciones para hacer eventos culturales, exposiciones... Bueno, sí se crean asociaciones, pero terminan siendo instituciones bastante formales, ¿no? Pero bueno, ahí lo que hacen es ciertos, por ejemplo en fotografía, ciertas galerías se unen y empiezan a hacer actividades, tardes de fotógrafos, por ejemplo, cosas así. Yo creo que mucho tiene que ver con escuchar el contexto. Tú lo decías con Yasmad, que este año ha decidido hacer Just Latam, y yo lo que creo es que ellos muy inteligentemente vieron el contexto y dijeron, pues vamos a dar el espacio oficial, y llevan la batuta. O sea, ahora ellos son los que lideran y son el referente, pero no se le había dado un lugar. Eso sucedía, como quizás sucede en Venezuela, reuniones
muy aquí, muy allá, que realmente no tienen esa gran asociación. Entonces ahora aquí lo vamos viendo y creo que cómo podemos evolucionar, hay mucho con el tema de seguir escuchando ese contexto y olvidar, yo creo que por ejemplo con la fotografía latinoamericana está muy estereotipada. Yo no me acuerdo ahora cuál fotógrafo específico me lo dijo, creo que fue Gasparini, Pablo Gasparini, que me dijo en una entrevista, es que en Europa la fotografía que vende es la de las desigualdades sociales. Entonces, yo no creo que eso ya sea así. Yo creo que eso ha evolucionado, pero sí creo que todavía hay, sobre todo en las grandes exposiciones, una búsqueda por temas muy sociales, que tienen que ver con la falta hacia los derechos humanos, la pobreza y la violencia. Sobre todo la fotografía documental está muy enfocada a eso. Y el año pasado 3 exposiciones de Alexandra Augusto, no es documentalista, pero también justo la exposición era un tema de transgénero. Entonces creo que está todavía muy vinculado y creo que hay un paso a seguir, no es que no se está haciendo, pero creo que hay un paso que sigue, que es desvincularnos más de esos estereotipos y abrir un poco ese campo, y no solo aquí de la mirada de España hacia Latinoamérica, sino también lo que buscamos los latinoamericanos para entrar al mercado español, porque también es importante, o sea, hay una conexión, un intercambio, pero mucho es qué buscamos los latinoamericanos en España también comparar, y mucho es entrar al mercado, tú hablabas de la remuneración y va por ahí, o sea, al final el artista viene aquí y por supuesto lo más que quiere es que su obra tenga éxito y se venda. Y vale, va por ahí, creo yo. Tengo una amiga artista que le dice a este tema la pornomiseria. que es, o sea, no es algo atado solamente a Latinoamérica, pero minorías. Sí, y es un tema, o sea, yo creo que igual no invalida el trabajo de artistas que pueden venir desde una mirada que pueda ser considerada por otras personas pornomiseria, pero depende del concepto y del trabajo así, ¿sabes? O sea, yo creo que el arte contemporáneo es el proceso también. Y si vienes de un lugar de investigación y estás hablando de desigualdades, yo creo que eso sigue siendo muy válido. Pero sí es verdad que, y también acabo de pensar porque no voy a nombrar a la institución, pero tengo una muy buena amiga. El tema de las residencias se está dando muy... o sea, hay muchas instituciones que están comenzando a invitar a artistas latinoamericanos a residencias en España, pero luego también hay un tema ahí de falta de cuidados porque luego no hacen la estrategia de la residencia lo suficientemente bien, o la investigación de dónde viene el artista, como para poder generar un sistema que garantice que el artista no solamente va a estar en una situación cómoda estando aquí, sino que sea bien remunerado, o sea, desde faltas de los pagos a tiempo. Tengo una amiga que literalmente saliendo de su país, el tema de la carta de invitación le surgió estando en Colombia y no pudo, perdió un mes de residencia, de 3 en total, por venir o sea, porque la institución no había escrito la carta de invitación allá. Entonces y son instituciones grandes, son instituciones no solamente grandes, sino que toda su identidad actual, contemporánea, está basada en lo colonial. Y no puede ser, y por eso es que insisto en el tema de los cuidados, porque no puede ser decolonial si en tus cuidados solamente hay un presupuesto que te dice agarra este dinero y vienes y porque mi nombre es tal, te tienes que sentir honrado. En realidad es que va más allá de eso. Entonces yo creo que cuando preguntas lo de una mayor sinergia, mejores modelos de trabajo, especialmente cuando hablamos de artistas migrantes, yo creo que esa parte de investigación también del contexto donde viene el artista
es importante. Sí, además cuando hablaba de la red asociativa aquí en Madrid, hablaba, por ejemplo, de espacios como la parcería, ¿no? De este tipo de espacios que realmente son espacios vivos, que son inclusivos, y quería preguntaros si habéis tenido algún tipo de experiencia con ellos, pero bueno, que también las grandes instituciones, por ejemplo Reina Sofía, cuando bajo la dirección de Borja Villel, como que sí, también se había abierto a este tipo de asociaciones en la ciudad. Y me parecía muy interesante el hecho de eso, de que todo lo latinoamericano que está llegando a Madrid está generando vida, nueva actividad y haciendo que esta ciudad sea más rica de lo que ya era. Entonces quería preguntaros sobre todo eso, si habéis tenido algún tipo de experiencia con ello. Que no lo sé. Con la parcería todavía no, pero la tengo súper apuntada. Sí, es un espacio. Y sé que Álvaro hizo una... No sé si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia con ellos. No, y ahora les hablo al público. Yo coincidí con ellos brevemente. Perdón. No, adelante. Sí que hizo una, No, pero... allí. Sí, no, pero o sea, antes que esto siga... primero felicitarlas a las tres. Eso es lo primero. Felicitar a las tres porque yo sé que han realizado un gran trabajo en toda su área, las conozco muy bien, han sido siempre muy trabajadoras, tienen una misión, curadoras, comisarias, como sea, de estar en esta representación de los artistas que estamos acá y que realmente uno se siente muy motivado cuando hablan de estas cosas. Y ese límite que hay muchas veces entre que por ser latinoamericano uno tiene muchas cosas que decir, que muchas veces es cierto, pero también hay un límite entre lo folclórico, lo anecdótico, o la cuota que debe cumplir la institución. Entonces, ¿qué opinan referente a eso? Porque obviamente puede ser la estigma que por ser latinoamericano tiene muchas cosas que decir que son muy fuertes, que también puede pasar, pero también no puede ser. Entonces, ¿cuál es ustedes creen que lo que viene? Como ustedes como curadora, ¿cuál es su misión o algo? Bueno, a ver, yo le tengo un poco de miedo a lo que se espera de mí como venezolana, pero por el contexto venezolano. Okay. O sea, yo creo que hay hasta cierto límite en donde yo quiero hablar de Venezuela. O sea, porque creo que para mí también como proceso de adaptación es importante dejar un poquito atrás lo que sucede. Sin embargo, como tengo como también la misión de a esos artistas latinoamericanos, pero sobre todo venezolanos, y mi especialidad a los fotógrafos, también ayudarles a encajar acá. Entonces, tengo un poco de miedo porque a veces siento que me pasa con la migración, no sé si eso lo traslado a la actividad artística, como que llega un punto en el que ya basta de hablar de dónde vengo. O sea, como que el tema se agota. Sobre todo porque, cuando me pasó con una experiencia de intercambio que tuve hace muchos años, que llega un momento que volví a Venezuela y me decían, deja de hablarme de Suecia porque no me interesa. Entonces, a lo mejor de ahí ese miedo de deja de hablarme de Venezuela porque no me interesa. Pero no pasa tanto, o sea, yo siento que aquí y en el arte están muy abiertos a háblame de dónde vienes, quiero saber ese contexto y cómo se refleja eso. Entonces, la misión yo creo que debe ser cómo traducirlo, ¿no? Ahorita tú acabas de decir comisario curador, es el que hay que decirlo de las dos maneras. Yo creo que es ese traducir de dónde venimos, el contexto, mostrarlo como artistas y como comisarios también. Pero hacer casa aquí también significa que se me empiezan a colar las cosas de Madrid, de España. O sea, tiene que haber ese lenguaje, se tiene que ir uniendo, ¿no? Haciendo hilos. Y creo que por lo menos en mi experiencia va por ahí. Yo coincido con Lucía en mucho de lo que ha dicho. Al final creo que a veces se ha pasado en muchos ámbitos, en muchos, voy a llamarlo, grupos sociales de discriminación o una discriminación positiva, que creo que muchas veces nos afecta, ¿no? Porque parece que a lo mejor estás en cierto lugar porque eres mujer o porque eres migrante y que eso ya hace que el trabajo se valore de otra forma. Creo que también es necesario para fomentar que haya esa igualdad
tan necesaria, ¿no? Y que a veces hay que imponerlo un poco al principio y que sí que exista esta discriminación positiva, pero a mí me gustaría que cada día se desdibujase más y simplemente hablásemos de comisarios. Y efectivamente, no quiero hablar de por qué estoy aquí, por ser mujer o por ser venezolano, por ser de donde no tengo por qué validar mi trabajo o este discurso que queda muy bien políticamente, ¿no? De, ay, mira qué bien están contando con esta persona o con aquella. Pero bueno, entiendo que todos tenemos que hacer un esfuerzo primario para que esto se normalice y que quizás es por esa vía de discriminación positiva, por llamarlo así, para ir introduciéndolo en las mentes, ¿no? Y en la cultura general para que un día pues, no tenga por qué ser un tema de conversación, sino algo natural. Totalmente. Yo pienso que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices al final de que yo muchas veces en mi activismo, o sea, más allá de la curaduría, mi activismo está ahí para que algún día no haya que haber, o sea, esa separación, ¿no?